Bienvenidos a este tercer capítulo de este curso de fotografía online, un curso un poquito diferente. En este vamos a empezar a trabajar ya la composición. Lo que vamos a ver es, primero, qué es la composición. En segundo lugar, voy a poner unos ejemplos de composición básica para que podáis tener ya algunos ejemplos de partida, simplemente los esquemas más básicos de composición para que los que vayáis trabajando. Después pondré algunos ejemplos de fotos donde se aplican estos esquemas de composición para que vayáis viendo su uso en un ámbito real, para después poneros unas fotos en las que no os voy a decir qué esquema de composición se ha utilizado para que vosotros empecéis a pensar, ¿vale? Las soluciones a esas fotografías las pondré en el blog por si queréis después echarle un ojo, pero ahora no, de momento quiero que empecéis a pensar. Este curso es sobre que vosotros trabajéis, de que vosotros aprendáis a pensar, aprendáis a ver, no de que yo os cuente una charla. Y por último os daré unos ejercicios para que podáis ir haciendo en casa o en el trabajo, esperando el metro, esperando el tren, en cualquier lado, porque son ejercicios de composición en los que ni siquiera necesitáis cámara. Si tenéis una cámara o un teléfono, pues mejor, porque así ya vais disfrutando de la fotografía y vais cogiendo ejemplos. Pero, como he dicho en los dos primeros capítulos, esto no va sobre qué botones apretar en la cámara, sino de saber fotografía. Y para practicar fotografía, a veces no necesito ni siquiera tener la cámara encima. ¿Vale? Pues vamos a empezar. ¿Qué es la composición? La composición es, concretamente, no me voy a teorizar, pero simplemente para entendernos es lo que sale en la foto, es decir, es lo que yo he seleccionado que salga en la fotografía, entre un marco que es en 2 dimensiones. ¿Qué es lo más importante, por lo tanto, en esta selección de cosas? Pues, aunque parezca de perogrullo, lo más importante es lo que sale en la foto, ¿vale? No el botón, no a qué velocidad, etcétera, sino qué sale en la foto, qué he seleccionado yo para que salga en la foto. Eso es lo primero, que tengas una intención, es decir, cuando yo saco una foto, tengo que tener muy claro cuál es el sujeto, qué es lo que quiero que salga en la fotografía y qué es lo que quiero que no salga en la fotografía, ¿vale? Entonces, esa selección de qué parte concreta he escogido para que salga en la fotografía es lo que llamamos encuadre, ¿vale? Encuadrar es meter dentro de un cuadro una cosa. Lo segundo más importante en la fotografía, por lo tanto, es lo que no sale en la fotografía. Es decir, en un primer nivel, lo que no sale en la fotografía debería ser pues esa farola molesta, esa papelera, esa botella tirada en el suelo, etc. Es decir, yo cuando selecciono algo, si sé cuál es el objeto de mi foto o lo que yo quiero transmitir con mi foto, todos los elementos que no deberían estar ahí deberían desaparecer. Y, en un paso más avanzado, lo que no sale en la foto incluso va a ser tan importante como lo que sale en ella. Es decir, una persona está aterrada mirando hacia un sitio. ¡Oh! En la foto no sale la cosa que atemoriza a esa persona, ¿vale? Eso se usa mucho, por ejemplo, en el cine de terror. Es decir, es más terrorífico que el espectador se imagine lo que está pasando del otro lado que la propia foto enseñando el monstruo, ¿vale? Si veis en muchas películas de monstruos, el monstruo se ve o muy rápido, muy oscuras, etc. Lo mismo si es una foto de cariño, de nostalgia, etc. Es decir, lo que yo voy a omitir de la foto va a ser tan importante o tan relevante como la foto en sí misma. Este recurso también se utiliza mucho en la fotografía glamour, sensual o hoy en día en la fotografía boudoir. En este tipo de fotografía también lo que quiero es insinuar, intimar, pero no enseñar demasiado, no llegando al límite del erotismo. Entonces, la mejor forma de insinuar y dejar ver es precisamente no dejar ver partes, pues sacar una parte del rostro y que el cerebro se imagine el resto, o sacar una parte del cuerpo y que el cerebro se imagine lo demás. Entonces, este va a ser un recurso muy utilizado. Primero es seleccionar qué quiero que salga en la foto, ese va a ser nuestro primer paso, y el segundo paso será, pues ya cuando domine bien escoger lo que quiero que salga en la foto, pues voy a escoger la elipsis, voy a escoger qué quiero que no salga, pero siempre con una intención. Bien, pero ¿qué pasa? Que cuando yo selecciono algo para que salga dentro de una foto, el problema es que hay muchos elementos, hay muchas cosas y me puede distraer. Tiene que haber cierto orden, cierta lógica en los elementos que yo he escogido para que salgan, para que el cerebro no explote. ¿Esto cómo funciona? Esto es una mezcla de teorías, ¿vale? Pero estamos hablando de la atención, de la percepción, de la memoria, etc. Es decir, nosotros somos animales y somos animales que tenemos que sobrevivir en un entorno.
estamos recibiendo a través de los 5 sentidos un montón de información, a través del sentido táctil, a través de los ojos, a través del gusto, a través del olfato, etc. Es decir, recibimos tantísima información que el cerebro, si tuviese que atender a toda ella a la vez y no priorizarla, se volvería loco. Esto lo que hace es que tengamos un filtro, ¿no? Una especie de filtro, y que agrupemos cosas para poderlas entender o procesar mucho más rápido, ¿vale? Hay diferentes teorías sobre el tema, pero ahí entraría, pues, por ejemplo, la percepción, que es como el yo interpreto o yo selecciono las cosas a las que he atendido. Si no he atendido, no la puedo seleccionar, y eso hace un filtro y de ahí lleva al proceso posterior, ¿vale? Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Que yo tengo muchos elementos y el cerebro, para poderlos ver todos, los va agrupando. Por ejemplo, si yo tengo una serie de filas de puntitos, en realidad no son filas de puntos, son puntos aleatorios, pero el cerebro los tiende a colocar en filas para poder procesar la imagen de forma mucho más fácil. Es decir, puedo contar cuántos son, mucho más fácil si están en líneas que si no lo están, que si están dispersos por todo el cuadro. Entonces, hay varias teorías, como la teoría de la Gestalt, que luego hablaremos mucho más adelante de ella, que habla de qué sistemas utiliza el hombre en diferentes culturas para seleccionar todas esas cosas. Bueno, en nuestra fotografía nos vamos a basar en esquemas compositivos, sobre todo al principio, después ya podéis pasar de ellos ampliamente. Pero sobre todo cuando aprendáis, para coger esa lógica, lo mejor es basaros en esquemas de composición. Es decir, estos nos van a permitir agrupar los elementos que me interesan de una foto de cierta forma en ciertas figuras geométricas que al ojo le va a ser agradable. ¿Por qué le va a ser agradable? Pues porque no necesita prestar demasiada atención. Es decir, no hay cosas saltando por todas partes que el ojo no sabe a dónde ir, yo no sé a dónde atender, y por lo tanto no puedo disfrutar de esa imagen, o el ojo no va al elemento más importante, es decir, se va a una papelera o a una farola que había por allí o a un árbol que no era relevante para la foto. En cambio, si yo eso lo agrupo en determinadas formas geométricas, que va a ser lo que utilicemos en una primera fase, me va a permitir que el cerebro no tenga tanta información que asimilar y por lo tanto se pueda recrear en aquellas cosas que realmente importan de la fotografía. ¿Visto? Las dos primeras normas compositivas, o cosas a las que el ojo suele atender, es que somos animales cazadores, somos animales buscadores, o que también pues a veces tenemos predadores y tenemos que escapar. Entonces, dos cosas a las que vamos a atender muchísimo y que van a priorizarse sobre las demás son los objetos luminosos. Cuando hay una cosa que se enciende, que se apaga, que de repente salta ahí algo que es más luminoso que el resto, el cerebro suele tender a prestarle más atención que al resto de cosas. Esto es algo que viene marcado en nuestra genética, es decir, buscamos objetos luminosos ya sea para cazarlos o por si nos cazan. Por lo tanto, ya tenemos la primera norma compositiva, o la primera cosa que va a afectar a nuestras fotografías. Es que lo más brillante de la foto va a ser lo que más llame nuestra atención. Por lo tanto, si lo más brillante de la foto no es lo que yo quiero recalcar, ahí ya tendré que tomar una decisión, ¿vale? Ya sea pues omitirlo para que lo más brillante de la foto sea lo que quiero recalcar, o ilumino la cosa que quiero recalcar, o tomo decisiones, ya veremos después cómo equilibrar todas estas cosas, ¿vale? Pero lo primero que ya quiero que sepáis desde ya es que los objetos más luminosos de una foto van a dirigir mucho más la atención que los que son más oscuros. Lo segundo es que estamos pendientes del movimiento, si pasa un pájaro, si pasa un león, un tigre, etc. Cualquier cosa que se mueva puede ser un predador o puede ser algo que nos podamos comer. Por lo tanto, el ojo tiene un montón de atenciones a este tipo de cosas en movimiento. Así que en lo mismo en una foto, algo que esté más movido o algo que indique movimiento va a llamar más la atención que algo que esté estático, ¿vale? Una foto, obviamente, no hay un movimiento como en vídeo, yo ahora me estoy moviendo, una foto va a ser como... Pero sí hay ciertas cosas que van a indicar movimiento, pues una posición, o luego veremos cómo difuminar los movimientos para que salgan las cosas así tipo fantasmagóricos, o los coches estos que hacen las luces estas de las fotos que tanto le gustan a alguno. Pues ese tipo de cosas nos van a centrar más la atención que las cosas que estén estáticas, pues algo puramente genético, ¿vale? Bueno, pues primero, estas dos cosas no es un esquema de composición, pero sí son dos detallitos que vais a tener en cuenta a la hora de sacar fotos y de empezar a mirar fotos.
Así que ahora os voy a dejar, vamos a pasar al estudio, bueno, al estudio no porque estoy de viaje, de hecho estamos en La Coruña, por eso en pleno julio está el cielo como está. Pero vamos a pasar al ordenador portátil y una tableta y vamos a dibujar los primeros esquemas de composición para que los tengáis vosotros en una chuleta que os podréis descargar del blog, los enlaces siempre abajo, y os lo llevéis por ahí, ya sea en el teléfono o lo podéis imprimir o dibujar vosotros a mano, son muy sencillitos, para que vayáis por ahí a buscar vuestros esquemas de composición. Vamos a empezar a ver, por lo tanto, las principales formas de composición o las reglas más básicas de composición y a partir de aquí pues ya iremos construyendo después todo, ¿vale? Esto es el primer capítulo en el que voy a explicar 4, bueno, concretamente 7 formas de componer que van a ser la base donde vamos a sentar todos los demás. Es decir, no son las únicas, hay muchas más, pero las iremos viendo poquito a poco. En esta parte, en este momento, quiero que os centréis en estas. Adelantándome a, supongo, las típicas preguntas que me haréis, os voy a explicar un poco el material ya que estoy utilizando para grabar este vídeo. Primero podéis ver que esto no es Photoshop, es un programa que se llama Clip Studio Paint. Es un programa que se utiliza generalmente para dibujar cómics, especialmente para manga, pues porque tiene un montón de patrones, globos y cosas así predeterminadas que te permiten, pues, de muy fácil forma añadir efectos o dibujar cómics. Yo lo utilicé, de hecho, precisamente para eso, para dibujar mangas en el pasado. Antiguamente este programa se llamaba Manga Studio en Europa o en Japón el Comic Studio y es uno de los programas pues, de dibujo más famosos que hay. Bueno, pues vamos empezando. También estoy dibujando con una tableta gráfica que la estoy probando para hacerle un review después. Es una Wacom Intuos S, de las pequeñitas de todo, de Bluetooth. Así que si no estoy muy fino con las líneas y dibujando, pues me lo vais a tener que perdonar porque estoy probando esta nueva tableta, estoy en el portátil y estoy de viaje, así que no tengo ni siquiera escritorio. Estoy así de aquella forma dibujando. Como sonido estoy utilizando el Rode Lavalier Plus, o Rode Lavalier Plus, que es un micro de solapa. Bueno, pues vamos a lo que interesa. En primer lugar, vamos a ver, pues eso, que el ojo, hemos visto que necesitamos cierta coherencia, cierta congruencia entre las cosas. Pero para colocar las cosas en el espacio vamos a poder tener una serie de recursos, como por ejemplo el primero, el más básico, que son las líneas horizontales. Es decir, unas líneas horizontales me van a permitir que el ojo, pues como se recree en esta horizontalidad. Esto me va a dar una tranquilidad, una pausa, un sosiego. Veis que va como escalado, ¿no? De un sitio a otro y me puede hacer pues seguir las líneas hacia un final. Por ejemplo, no tiene que ser exactamente horizontal, sino que estoy hablando, pues por ejemplo, un paisaje montañoso en el que hay pues varias escalas de montañas que se van pasando a través del aire, a través del cielo, las nubes, etc. Es decir, las líneas horizontales en general me van a procurar sosiego, paz, tranquilidad, algo muy pausado, ¿no? Entonces, cuando quiera hacer una foto que transmita esa serenidad, pues tenderé a hacer este tipo de composiciones con líneas muy horizontales. Por el contrario, lo que puedo utilizar son las líneas verticales. Las líneas verticales me van a indicar, pues veis que tienen una especie como de ritmo diferente, ¿no? Son como más fuertes, más poderosos. Voy a cambiar aquí un poquito esto. Y lo que me van a permitir, pues es establecer un ritmo en la imagen, una pa, ¿vale? Veis que incluso el marco lo he puesto en vertical, es decir, que cómo esté la foto, si es horizontal o vertical, también va a afectar a la composición y va a afectar pues de esta forma que vamos a ver aquí, ¿no? Que las líneas horizontales en este caso me dan un poquito más de... Uy, veis que estoy con la tableta nueva, todavía no la tengo pillado el truco.
estamos viendo pues unas líneas que me van a dar mucho ritmo, mucha fuerza, magnitud, ¿no? Entonces, si quiero que algo parezca más grande, más alto, más magnificente o como queráis llamarlo, ¿vale? Pues voy a utilizar este tipo de composición. Pues es la típica composición de, por ejemplo, pues un montón de árboles en un bosque, pues que van pues hacia arriba para dar un sentido de que esto no acaba aquí, ¿vale? Incluso las antiguas iglesias se construían hacia arriba en la época en la que lo que queríamos era seguir a Dios o alcanzar a Dios o subir hacia arriba. Es decir, en épocas más románicas las iglesias tenían una concepción más de castillo, de fuerte, eran horizontales. Sin embargo, ya en un gótico, en una época mucho más tardía, pues ya incluso hay arcos apuntados. Bueno, estoy dibujando como el culo, la verdad. Hay arcos apuntados, hay un montón de contrafuertes y cosas que nos hacen que todo indique que va hacia arriba, y ahí va a estar la fuerza de estas composiciones. Podemos también unir o mezclar una composición horizontal con una vertical, es decir, lo que en fotografía o en dibujo, porque estas composiciones son tanto para dibujo como para fotografía, se llaman composiciones en L. Bueno, espera, vamos a ajustar aquí un poquillo esto. Ahí está mejor. Vale, son las composiciones llamadas en L. ¿Y qué es lo que tengo en una L? Pues parte de vertical y parte de horizontal. Y tenemos pues lo mejor de cada mundo. Pues por ejemplo podemos poner aquí lo típico de pues un arbolito, ¿vale? Y un paisaje muy sencillo. Pues por ejemplo un banco aquí, pues mirando el Banco de Loiba, que no sé si sabéis que es un banco gallego. Yo soy gallego, yo soy originalmente de Coruña, como he comentado antes, y pues hay, según mucha gente, las mejores vistas del mundo pues son un banco que hay allí cerca de Cariño, cerca de Ortigueira. Pues por ejemplo una fotografía que implique pues esto, y por ejemplo aquí una línea de horizonte donde se puede ver pues una montaña, ¿veis? Entonces la composición básica es esta L de aquí, ¿vale? Y todo se enmarca dentro de esa L. Todos los elementos verticales pueden ir de un lado y vamos a combinarlo con elementos horizontales. ¿Qué pasaría si ahora lo que hacemos es una mezcla de ambos? Es decir, ni horizontal ni vertical. Hemos visto que las horizontales lo que hacen es darnos una tranquilidad, un sosiego, una paz, o eso es lo que transmiten, ¿no? Es más lentas, por decirlo de alguna forma, y las verticales son más rítmicas. Bueno, pues si quiero algo entre medias, sencillamente tengo la diagonal. ¿Y esta diagonal qué puede ser? Pues muy sencillo, puede ser, por ejemplo, pues desde el campo de fútbol de Oliver y Benji, es decir, pues una ladera de una montaña, pues aquí con algunos elementos, ¿vale? Porque no tiene que ser algo exacto que sea la diagonal, ¿vale? Y pues aquí ya tendríamos el sol, unas nubes, o lo que pretendiésemos tener en estos elementos. Pero esta línea va a ser la que divida, ¿no? La que haga una especie de dicotomía entre un mundo y otro. De hecho, esto se utiliza mucho en pintura pues para hablar del mundo terrenal y el mundo divino. Pues el Greco, por ejemplo, ha usado alguna vez este tipo de composiciones. Y lo que haces es separar dos cosas, ¿no? Pues funciona muy bien para siluetas. Y puedes meterlo, pues estoy explicando por paisaje porque a veces es lo más sencillo, ya veremos que la figura humana a veces es un poquito más complicada de poner, pero en un paisaje tengo más tiempo, tengo más facilidad para colocar las cosas antes de que la persona se me vaya. Es decir, una persona se mueve, sobre todo un niño o un perro, etc. Entonces en un paisaje podéis practicar estas cosas con paisajes o paisajes urbanos o fotografía de calle, porque es muy fácil disponer los elementos para ir practicando, y cuando ya se tenga el truco pillado y ya podéis llegar a verlos, entonces ya pasáis a algo que sea más dinámico, ¿no? Que se mueva un poquito más. Vamos a ver, vamos a recapitular un poquito. Tenemos las líneas horizontales, tranquilidad, líneas verticales, ritmo. Podemos combinar una horizontal y una vertical haciendo una forma de L que nos enmarca o nos encuadra pues un primer término con aquí más cosas que se pueden ver a la distancia, ¿no?
Y la combinación de ambas exactas sería un intermedio, que sería la diagonal, que ni es rítmico ni es pausado, es una cosa entre medias. Pues ahora lo que vamos a ver es unas composiciones un poquito más tradicionales. La primera de todo es la simétrica, muy sencillita, más sencillo imposible. Bueno, anda que por no dibujarlo así a tal. Una simetría, ¿vale? Es decir, lo que hay aquí es exactamente lo mismo que hay en este lado de aquí. Este tipo de composición me va a permitir tener equilibrio, tener fuerza, tener peso, ¿no? Que la cosa que esté ahí esté bien equilibrada, que esté bien asentada y por lo tanto que lo que hay de un lado pues quede bien con respecto a lo que hay en el otro lado. La contrapartida de esto es que es la composición más aburrida del mundo. Es decir, una cosa que la divido por la mitad y aquí hay exactamente lo mismo que aquí, pues es un coñazo. Un ejemplo de esto pues podría ser la típica iglesia, ¿vale? Perdonad por el dibujo, pero es eso. Ni estoy en una silla de verdad, ni estoy en una mesa de verdad. Pues algún tipo de casa o de construcción, ¿no? O una iglesia que la cogemos desde enfrente. Y lo que hay en un sitio pues se va a replicar exactamente en el otro lado, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, una de estas o un castillo o lo que le queréis decir que es, ¿vale? Pero lo que hay de un lado va a ser más o menos lo que hay del otro. Pues aquí hay una señal de tráfico que no debería haber sacado en la foto y aquí pues hay un coche aparcado, yo qué sé, lo que queráis ponerle, ¿vale? Es decir, no tiene que ser exactamente simétrico a veces, ¿vale? Pero sí buscamos esa simetría. La contrapartida, como decía, es que es aburrida, pero en composición o en fotografía nunca hay nada bueno y nada malo. Es decir, que sea aburrida no es ni bueno ni malo, porque al cambio es la más equilibrada que hay, donde las cosas van a sentar más. Y precisamente si yo quiero dar sensación de monotonía, de aburrimiento, de repetición, del día a día, de una vida monótona tipo los hombres gris de Momo, pues cuando quiero simular algo de eso, ¿qué composición voy a utilizar? Pues esta. Va a ser una composición que precisamente lo que va a hacer es reforzar esa sensación de monotonía que quiero implicar en el cuadro. Pues imaginaros un montón de hombres yendo al trabajo por la mañana hacia un edificio muy grande. Bueno, pues si eso lo hago en composición simétrica, va a aumentar más esa sensación de anonimato, de que cada uno de los hombrecillos es igual. Pues por ejemplo eso, tenemos aquí un paisano, pues aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Entonces, eso me permite que ninguno de ellos destaque más de los demás, que todos sean iguales y, por lo tanto, da más sensación todavía de lo que quiero buscar, que es esa apatía, esa cosa aburrida y monótona del día a día. Vale, pues vamos con otra más. Tiki, 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 tiki. También una composición equilibrada y bastante centrada es la superclásica del triángulo, ¿vale? Estamos haciendo un triángulo y metemos todo dentro de este triángulo. Esta es súper típica del Cinquecento, por ejemplo, Leonardo da Vinci, toda esta gente la usaba muchísimo para hacer pues, composiciones de las típicas del niño Jesús en la cuna, con... Bueno, espera, vamos para acá. Pues las típicas de las vírgenes, todas estas cosas se suelen hacer con este tipo de composición, ¿vale? Que es una composición que, por un lado, nos indica esto es el triángulo que simboliza a Dios en la cultura católica. Perdonad muchos que podréis venir de otras religiones, a lo mejor no os sintáis tan identificados, pero es que todo este simbolismo tiene mucho que ver con la cultura. En mi caso es la cultura occidental, lo he comentado un poquito antes. Es la parte de la iconografía de nuestro arte, ¿no? Es la iconografía del arte en el que me he criado yo. Pues este tipo de composiciones de pues, una madre sujetando al bebé, etc., son las típicas composiciones de iglesia, las típicas composiciones que se llevan utilizando muchísimos años con mucho éxito, que lo que permiten es, no son tan simétricas como la simplemente de balanza, que es, bueno, esta de aquí no lo he comentado, esta también se llama a veces de balanza, ¿vale? Porque si os fijáis,
En realidad, esto sería pues como tener aquí una balanza, entonces lo que hay de un lado exactamente es lo mismo que hay de otro lado. Por eso a veces se le llama esta composición de balanza. En esta triangular, pues vemos que tenemos una base más ancha y hacia arriba más estrecha, y no tiene que ser lo que hay dentro de esta balanza, no tiene que ser igual, ¿veis? Pues porque aquí hay un niño, entonces la mirada se dirige hacia el niño, y eso nos permite que dentro de aquí haya un orden, pero a la vez haya variedad y haya cositas aquí que interese al ojo mirar. Es una composición, como ya he dicho, muy clásica, que es imprescindible manejar bien. También puede ser utilizada en edificios, aprovechando incluso los tejados a veces para reafirmar más este pico de arriba, o para disponer un paisaje pues con una montaña y que quede equilibrado. Más cosillas. La última que vamos a ver, de momento, luego ya veremos más adelante unas cuantas más, pero de momento es las que me quiero que os centréis, es la circular, ¿vale? La composición circular, a ver si puedo aquí, bueno, vamos a poner un poquito más gordo esto. Bueno, vaya aburrido. A ver, la composición circular nos permite, pues dentro de esto, establecer un orden, es decir, nos da ya un esquema visual y aquí dentro lo que vamos a hacer es poner algún tipo de elementos. La típica ejemplo en Bellas Artes de composición circular pues son los bailarines o la danza, ¿vale? Supongo que os sonará de algo un cuadro de Matisse, los bailarines, que están así pues bailando alrededor de un círculo, ¿vale? Ese es la típica ejemplo de composición. Pero en fotografía se puede utilizar como esa forma clásica de pintura, pero lo que se suele utilizar más es como enmarco, como enmarcar una escena. Es decir, yo tengo una escena, pues no sé, pongo la misma casa de antes, por ejemplo. Tengo una casita, ¿no? Una cosa que quiero ahí, quiero fotografiar, que es la parte principal de mi composición, ¿vale? Pongo esta casa además porque es una casa que en psicología se usa mucho en ejercicios porque es como la típica casa que dibuja todo el mundo. Entonces, en esta casa aquí falta algo, ¿no? Falta acomodarle algo, está como muy solitaria. Entonces, en fotografía lo que se suele utilizar es lo que es enmarcar. Por ejemplo, un mítico ejemplo son pues con árboles. Hay árboles por aquí por el medio, ¿vale? Entonces lo que voy a usar los árboles para dar pie o enmarcar ese tipo de fotografía, elementos de pues, plantas, por ejemplo, que puede haber por aquí. Y esos árboles me van a dar pues, un marco de fotos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces veis que ahora ya cubriendo mucho más esto, esta casa ya no parece tan desangelada, perdonad, no parece tan solitaria, sino que ya empieza a tener elementos que me llevan la vista hacia allí. Una parte importante de esta composición es que me invita a entrar, ¿no? Es como si aquí hay algo, esta parte de aquí me tapa la vista y yo como espectador lo que quiero es atravesar esto para ver lo que hay allí. Otro tipo de sensación que puede transmitir es en cuanto hay una persona aquí, en cuanto hay una figura, yo puedo tener la sensación de ser un poquito tipo voyeur, ¿no? De yo estoy viendo a esta persona, estoy mirándola y no se está dando cuenta, o sí se está dando cuenta, pero el que haya este marco alrededor, el que haya toda esta vegetación, o puede ser pues, una silla, una ventana, podría ser esto una ventana, pues me permite pues dar a conocer que yo te estoy viendo a través de algo, ¿no? Que no estoy ahí directamente, sino que hay algo entre esa escena y yo. Y eso es lo que me sitúa como observador. Si no hay nada de eso, yo puedo pertenecer directamente a la escena, pero al haber este tipo de elementos, lo que estoy haciendo ver subconscientemente es precisamente que yo no pertenezco a esa escena, que yo soy un observador con mi cámara. Y esa es la sensación que le estoy transmitiendo al resto de la gente. Bueno, pues estas son
las composiciones básicas, ¿no?, que vamos a utilizar al principio. Vais a practicarlas por lo menos 3 semanitas bien. Es una época bien para ir asimilando, mínimo 2-3 semanas, minimísimo, ¿vale? Que vayáis viendo, ahora os diré cómo y os daré un par de ejercicios, pero estos serían las composiciones básicas. Horizontal, líneas horizontales, tranquilidad, líneas verticales, ritmo, combinar horizontal con vertical para dar ritmo y a la vez esa tranquilidad. La diagonal sería una cosa intermedia entre el ritmo de las verticales y las horizontales. La composición simétrica o de balanza nos permite que tenga todo un peso y una simetría que sea muy agradable a la vista, pero a la vez carente de interés o de no me rompo la cabeza, lo pongo simétrico y ya está, ¿vale? Pero a la vez le da monotonía a la escena, que a lo mejor es lo que estoy buscando. Composición triangular, una clásica, que me permite ordenar los elementos, pero a la vez que dentro haya un interés y que pueda haber movimiento de cosas, que pueda haber miradas, que pueda haber cruces, que pueda haber elementos que no distorsionen esta composición. Y por último, la composición circular, que en fotografía hablamos más que de composición circular, hablamos de marcar, de poner un marco y dentro de ese marco situar un objeto. Bueno, pues de momento estas son las que vamos a trabajar las próximas semanas. Esta página directamente estará disponible en mi página web, los enlaces los tendréis abajo, quizás dentro de unos días, no en el mismo día en el que cuelgue el vídeo, porque estoy de viaje por Galicia durante un mes por lo menos, entonces pues a ratos voy haciendo este tipo de screencast. Pues de momento nada, vamos a pasar a ver fotografías y a comentarlas. Pues vamos a ver algunos ejemplos de estas composiciones. Os voy a hacer pensar un poquito, ¿vale? Este curso va a ser siempre sobre pensar, sobre que vosotros le deis vueltas a las cosas y vayáis pensando cada vez más de forma autónoma. Entonces, primero os voy a enseñar unas en las que vamos 50-50, os las voy a ir comentando y después ya os voy a poner otras proposiciones para que vosotros mismos le deis vueltas a ver qué demonios de composición está ahí y cómo está ordenada. Y ya a partir de ahí, para que empecéis a hacer vuestras propias composiciones. La primera, dentro de los esquemas de composición o las formas de composición básicas que hemos visto, estas, ¿cuál diríais que es? Os las he puesto bastante fáciles, ¿eh? Es una composición horizontal. ¿Veis? Todas las líneas horizontales van marcando unas pautas tranquilas, pausadas, que nos van a dar hacia un cielo que también está remarcado por líneas horizontales. Es decir, lo que se permite, esta foto es una fotografía concretamente de stock del Palacio de Aranjuez en Madrid y de la sala de armas, la plaza de armas creo que se llama. Entonces, lo que pretendo con esta fotografía es una fotografía para vender en turismo, para carteles publicitarios, de flyers, etc. Entonces, lo que se pretende es una cosa serena, sosegada, de ven aquí, mira qué bonito es esto, qué tranquilo, qué bonito, todo eso, ¿vale? Pues una composición horizontal. Esta de aquí, ¿cuál sería de las 7 que hemos visto? Tenemos un puente y tenemos vegetación alrededor. Mientras lo pensáis, os voy contando un poquito la historia de las fotografías, ¿vale? Pero quiero, antes de deciros nada, quiero que tengáis un tiempo para pensar y ver qué podría ser. Este es Ponte de Vilanova, es un puente en Allariz, es una pequeña villa de Orense, en Galicia, España. Bueno, pues este puente lo que quiero es que resalte sobre los demás, quiero enmarcarlo sobre los demás. Entonces veis que aquí este árbol, esta vegetación de aquí, esto de aquí, el reflejo del suelo y estos árboles de aquí, lo que hacen en realidad es enmarcar este puente. Y este enmarcado precisamente me sirve también como recuerdo a este otro enmarcado de aquí y a este otro enmarcado de aquí. Entonces, si veis, hay una composición circular que se repite en estas composiciones de aquí. Y esto se contrapone a estas líneas fuertes y el material del que está hecho el puente. Si veis, es
piedra dura, angulosa, lineal, etc. Y aquí alrededor tenemos pues verde, otros colores mucho más naturales y todos como un follaje, flores, etc. Entonces lo que quiero es que contraste esa piedra en esta zona de aquí con ese paisaje de los alrededores y por supuesto al amanecer. Esta de aquí es la Puerta de Alcalá en Madrid, la famosísima y archifamosa Puerta de Alcalá de Madrid, uno de los monumentos más visitados de por aquí. Bien, pues ¿qué tipo de composición tendríamos aquí? Está hecha al anochecer, justo en las primeras horas, en la hora azul, por eso este cielo. Las cuestiones técnicas de exposición, con qué diafragma, con qué objetivo, cámara, etcétera, pues no las voy a decir porque de momento no es el momento, ya lo vimos en el capítulo primero, que ahora se trata de ver la foto, no de qué botón apreté para la foto. Bueno, pues esta es una composición, fijaros, totalmente simétrica. Es una composición simétrica o de balanza. Lo que hay de este lado, hay en este lado. Hay que un edificio, aquí hay un cacho para un edificio también. Allí hay un edificio que se corta por la mitad y quiero que le dé justo esta puerta, la he hecho coincidir con la carretera para que le dé esa sensación de que entro por aquí, sigo en el cuadro y voy hacia el final. Esto le da profundidad. Veis que aquí no hay esa profundidad. Si esto lo tapásemos no tendríamos esa sensación. Y este arco lo que me permite al hacerlo desde aquí es darle esa profundidad y unirlo incluso con el cielo. Entonces una composición equilibrada, una composición que pesa, que es importante. Esta de aquí. Se trata de la iglesia de San Jerónimo, creo que se llama, en Gijón. Esta es la playa principal de Gijón. Y esta es pues la bahía. Y esta, ¿qué composición? Esta ya es un poquito más complicada, ¿vale? Os podría admitir incluso dos tipos de composición. Si habéis dicho que horizontal, no está mal, porque sí hay una predominancia horizontal de esta línea de aquí, que divide un cielo de esta parte de aquí. Este tipo de fotografías son para stock, y para stock significa que a veces dejo espacio de más. Yo esta foto la hubiese en realidad sacado cortando esto y por aquí, ¿vale? Pero en la fotografía de stock, es decir, fotografía para venta, para publicidad o de ayuntamientos, etcétera, se deja espacio porque aquí es donde irían los carteles, aquí irían las publicidades o los 20 visita a Gijón, que en verano no llueve nada, etcétera, ¿vale? Entonces, esta sería una composición en L. Fijaros que combino las verticales, o concretamente la vertical de la iglesia, con esta horizontal. Es decir, si tapáis con la mano esta iglesia, veréis que la sensación de la foto es totalmente distinta. Es una foto mucho más pacífica, mucho más tranquila, mucho más sosegada. Sin embargo, quiero incorporar este edificio, primero porque es un edificio importante y relevante de la ciudad, y segundo porque le da esa forma de destacar, ¿no? Esa verticalidad, y esta piedra destaca con esta horizontalidad. Por eso está el edificio aquí. Si no, hubiese sacado a partir de aquí, hubiese omitido el edificio y hubiese sacado pues la playa, la bahía que va por aquí, con los pueblos de enfrente. Entonces, composición en L. Veis que una composición en L no tiene que ser completamente en L, es decir, no tiene por qué llegar a todos los sitios, ¿vale? Sino, este tipo de composiciones siempre son una sugerencia, no tiene que cuadrar exactamente en el triángulo, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Esta es una fotografía de boudoir de una actriz en Coruña. La hicimos en un hotel, un hotel muy bonito que tiene vistas al mar. ¿Y qué tipo de composición es esta? Os las he puesto más o menos fáciles las primeras, ¿eh? Las segundas ya tienen algún truco, la segunda tanda. Esta es una composición triangular. Aquí veis el triángulo clarísimamente, ¿vale? Recordando pues un poco a la virginidad de las composiciones de antaño y a Leonardo da Vinci y todas esas cosas. Y en este caso es una composición, además de buscada, es como diríamos en gallego, pues con
con mala leche, no sé si existe en español la traducción, pero con sorna, diríamos en gallego, ¿no? Es decir, utilizo para una fotografía de boudoir, una fotografía sensual en una cama, etcétera, utilizo una composición que tradicionalmente se ha empleado mucho en iglesias o se ha empleado mucho pues, para vírgenes, cristos, etcétera. Y esto le da más fuerza a este tipo de composición, aunque sea a nivel subliminal, ¿no? A nivel inconsciente. Esta de aquí, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una composición vertical. Fijaros, las líneas verticales marcan un ritmo, es decir, esto es una escena de la Semana Santa, este es el Cristo, ahora no me acuerdo, de la zona de la parte de Salamanca, de un barrio de Salamanca en Madrid. Y lo que pretendo con estas verticalidades es dar ritmo, dar repetición, ¿veis? Esta repetición es mucho más llamativa cuando el marco es vertical y las líneas son marcadamente verticales, con el detallito de meter esta línea aquí con horizontales. Veis que siempre hay elementos, bueno, esto por ejemplo a mí me sobra, ¿vale? Pero no me gusta retocar las fotos. Esto si se retocase pues se quitaría o hubiese sacado la foto un poquito más para aquí, pero esto es fotografía de calle, vas apurado de tiempo, o simplemente recortar la foto y sacar este cacho de aquí, ¿vale? Pero veis la marca y esto que recuerda un poco a esa verticalidad y que nos indica, oye, mira, pasa, esto es un acercamiento. Esta de aquí, tenemos un bebecito, una foto de una niña de un mes aproximadamente, tenía aquí. ¿Qué tipo de composición tenemos aquí entonces? Composición circular. Aquí veis el círculo clarísimamente marcado, ¿vale? Y dentro de ese círculo tenemos a una niña. Esto también podría ser lo que en círculos de iglesias religiosas, etcétera, se llamaba la almendra mística, ¿vale? Que se envolvía en una especie de almendra a la figura que se quería retratar. Esa composición, por lo tanto, circular. Esta ya es un poquito más complicada. Esta os lo he querido dejar un poquito más difícil. Esto fue una sesión de fotografía con caballos. Hago bastante fotografía con caballos porque siempre quedan bien. ¿Por qué no? Aunque no soy especialista en caballos ni monto a caballos siquiera. Sí, creo que es un animal que lleva muchos años con los hombres y creo que es un tema bastante interesante. Esta foto fue tomada en Arteixo, que es una población de La Coruña, que está en Galicia, España. Bueno, este tipo de composición entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a analizarla, el por qué escogí esta composición según lo que yo quería decir. Esto es un movimiento de acción, ¿no? Entonces, en un movimiento de acción, las líneas horizontales no pegan nada, porque las líneas horizontales serían para algo más de vacaciones, tranquilidad, estar aquí de chill out. Sin embargo, una cosa muy vertical, a lo mejor sería demasiado guerrero, sería muy bestia, muy demasiado ritmo. Entonces, ¿qué quería? Pues una cosa entre medias. Y aquí tenemos la composición diagonal. ¿Veis que todo esto recuerda la diagonal? Es decir, el caballo está un poquito inclinado a la hora de dar este giro y yo eso lo aumenté un poquito con un giro de cámara para que quede esta composición en diagonal. ¿Veis que aunque no esté aquí rellenado, en este caso sigue siendo pues un triángulo tenemos aquí y otro triángulo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un primer término que pues, son unas hojas, unas flores que habría ahí por el suelo, que utilizo para dar paso y fundirse con esta polvareda que deja el caballo. Y esta polvareda nos va a dar más ritmo todavía. Es decir, el que esté aquí antes de llegar visualmente al caballo nos da sensación de movimiento. ¿Veis? Toda la polvareda, el caballo, la crin, ¿veis? Todo esto recuerda a que el ojo vaya por aquí y se meta hasta la esquina, que utilice toda la fotografía.
Como he dicho, no soy muy fan de retocar fotos ni de andar haciéndoles cosas a las fotos. Ahora últimamente las retoco un poco con Photoshop pues, por fines comerciales, porque los clientes lo solicitan. Pero esta foto, por ejemplo, yo la recortaría por aquí, ¿vale? Está tal cual, sacada de cámara, pero de hacerlo la recortaría un poquito por aquí. Y ahí ya se notaría más este triángulo con respecto a este. ¿Sí? Bueno, pues estas son las fotos que os dejo como ejemplo comentado. Ahora os voy a dejar otra serie de fotos, pero para que os rompáis vosotros la cabeza. Dentro de un tiempo, no voy a decir cuándo, pondré las soluciones en mi blog, ¿vale? Los enlaces irán abajo al post donde hablo sobre este curso concreto de composición, en este episodio de composición, y ahí pondré pues las soluciones a las fotos. Pero quiero que este curso sea un curso diferente, y para que sea diferente vosotros tenéis que aprender por vosotros mismos y eso implica pensar. Es decir, os voy a poner otra serie de fotos, pero para que os rompáis la cabeza vosotros y aprendáis a identificar qué tipos de composiciones hay. Primero, en una foto de alguien que es más sencillo, para después eso aplicarlo vosotros mismos. Es hora de ponerse a trabajar. Lo primero es que las fotos que acabo de poner, que no tienen solución, le deis vueltas, que pauséis el vídeo, que esperéis todo lo que haga falta, le deis una vueltecita a ver en qué esquema de composición de los que hemos visto podría encuadrarse. Después ya, cuando de verdad lo hayáis intentado, si os atoráis o no conseguís o queréis comprobarlo, pues vais al enlace y veis las soluciones. No los voy a colgar a la vez que el vídeo, las colgaré un poquito más tarde. Así que seguro que alguna tendréis que intentarlo por vuestra cuenta. Bien, después de esto es hora de salir a la calle, ¿vale? De salir a la calle y buscar composiciones. Como he dicho al principio, no necesitáis una cámara o no necesitáis absolutamente nada para trabajar esta composición, porque lo que estamos haciendo en esta fase es aprender a ver, aprender a enmarcar. Y para aprender a ver no necesitáis nada, podéis utilizar tiempos de esperando el bus, esperando el metro, estoy aburrido fumándome un cigarrillo no sé dónde, o cualquier tiempo de esos tontos que tenemos que a lo mejor no sabemos dónde usar, pues esos tiempos los podéis aprovechar para aprender fotografía. No me vale eso de es que no tengo tiempo, es que yo los fines de semana es que no tengo una buena cámara. No, esto lo podéis hacer perfectamente o con los ojos o con un lápiz, ¿vale? Lo primero es enmarcar con las manos, ¿vale? Es un truquito que se usa mucho en dibujo, entonces lo que vais a hacer es como una doble pistola, ¿vale? Para disparar así, con una pistolita, bueno, lo hago para allá porque lo veis mejor. Como una pistolita y entonces la mano de delante se gira, ¡pac! Y va así. Y ahora ya tengo mi marco, entonces esto lo puedo poner delante y de repente pues voy buscando, voy escogiendo qué quiero enmarcar, qué quiero encuadrar, lo hago más grande, más pequeño, lo acerco y con esto ya puedo decidir qué es lo que quiero enmarcar, ¿vale? Olvidaros ya de eso, de ir con la cámara, llegar a un sitio, ¡ah, me gusta eso! Y ¡pum! Y a darle ya. No. La diferencia entre una buena foto y una mala foto es precisamente esa, que no llego y desde aquí, desde donde estaba y desde mi altura, ¡pac!, le saco. No. Dejo la cámara de lado y miro, entonces miro, me agacho, miro por acá, le doy la vuelta, giro por allí, veo cómo se superponen las cosas, cómo poder enmarcar eso dentro pues, de un triángulo, dentro del círculo, dentro de algunos de los esquemas de composición que hemos visto, ¿vale? Para que lo importante quede bien ordenado y lo restante pues quede fuera. Entonces, lo primero, pues eso, simplemente con este truquito, yo es que lo hago de este lado, lo siento.
de este truquito puedo escoger, ¿vale? Aunque lleve la cámara, primero miro con la vista y después ya cuando he decidido ya tomo la foto y compruebo que eso se parezca a mi vista. Al principio costará, pero la idea es precisamente esa, no estar mirando para la cámara, sino la idea es aprender a ver las sombras, las luces, los elementos, el color, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso iremos poquito a poco. Ahora de momento es descubrir qué objetos pueden encuadrarse en estos esquemas de composición que hemos visto. Y vais a dedicarle por lo menos 3 semanitas, estaría lo mínimo, yo creo que 3 semanas para poder acostumbrar el ojo cuando lleguéis a una escena, ver y intentar encuadrarlo en esos esquemas de composición que hemos visto, ya sea con la cámara encima o sin ella. Hombre, si vais con la cámara, pues lo vais a disfrutar más y también os queda registrado pues un poco el proceso, ¿no? De cómo empecé y poco a poco, a medida que vayáis evolucionando, pues iremos viendo si va mejorando la cosa o no, con unos ejercicios que haremos más adelante, ¿vale? Bien. Pues nada, a salir a la calle, a buscar y buscar por lo menos 5 sería lo mínimo, 5 composiciones de cada una, ¿vale? Os cogéis la chuleta y del triángulo 5, de las horizontales 5, de las verticales 5, de tal 5. Y digo todas y llevaros la chuleta porque si no voy a tender siempre al mismo tipo de composición, ¿vale? Yo, por ejemplo, tiendo mucho al triángulo. Y en cambio hay otros que o me olvido o hubiese estado bien, pero como no he acostumbrado el ojo a verlos, pues omito más. Y a lo mejor hubiese sido la mejor solución. Entonces, lo mejor ahora es que os llevéis la chuleta y para entrenar el ojo, pues obligaros a marcar 5 fotos de cada uno de los esquemas de composición, para que al menos estos vayan quedándose registrados y poco a poco vayamos automatizando todo esto, ¿vale? Esto llevará un tiempo, pero iremos trabajando cosa por cosa y el siguiente tema siempre se irá solapando al anterior y así iremos entrelazando todos hasta que al final aprendamos todo sobre la composición, por lo menos para tener una buena base compositiva. Y eso empezará pues por el próximo capítulo. En el próximo capítulo hablaremos del color, de la armonía de color o de qué son los colores, ¿vale? No quiero adelantar mucho, ya lo veremos después. Pero en este vamos a ver primero cómo encajar en esos esquemas de composición básicos, hay muchos más, ¿vale? Estos son los más básicos, para empezar a seleccionar bien qué es lo que sale en mi fotografía, ¿vale? Pues venga, ánimo y a trabajar.